Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a presentar la tercera operación de la inteligencia. Recuerden ustedes que estamos repasando un poco la lógica, que es la puerta de entrada a la filosofía. Un buen filósofo necesariamente le conviene ser un buen lógico. Y la lógica tradicionalmente se estudia a través del estudio de las tres operaciones de la inteligencia, que son la simple aprehensión, el juicio y el razonamiento. Ya hemos hablado en todos los videos anteriores de la simple aprehensión, a la que le dedicamos bastantes videitos, y últimamente repasamos los aspectos como más importantes de la segunda operación de la inteligencia, que es el juicio. Ahora nos corresponde hablar sobre el razonamiento, el raciocinio, que viene siendo entonces la tercera operación de la inteligencia. Pero antes de entrar en materia, considero conveniente o útil hacer un pequeño resumen de las dos anteriores operaciones, la simple aprehensión y el juicio, porque el razonamiento, ustedes se van a dar cuenta que el razonamiento es como el punto de llegada. Todo lo que se ha visto hasta ahora, todo lo que la inteligencia construye a través de la primera operación y de la segunda, pues como que sirve de preparación a esa tercera operación de la inteligencia. Fíjense ustedes que así como el juicio utilizaba como materia prima la primera operación de la inteligencia, así el razonamiento utiliza como materia prima a esa segunda operación y también a la primera. Entonces son como ladrillitos que se van poniendo y van construyendo lo que es el edificio de las operaciones de nuestra inteligencia. La primera operación sirve de materia prima para la segunda, y la segunda a su vez sirve como de materia prima para la tercera. Bien, entonces recordarán ustedes que por allá, cuando hablábamos de la primera operación de la inteligencia, la simple aprehensión, decíamos que la inteligencia, cuando se propone conocer las cosas y abre sus ojos a su alrededor, a la realidad, y empieza a tratar de comprender lo que hay, lo que existe, lo primero que nota es la existencia de las sustancias, de las cosas. Y entonces miramos a través de la ventana y conocemos ese árbol, ese coche, ese automóvil que está ahí, mi vecino, el perro, la mascota de mi vecino, y entonces empieza la inteligencia a distinguir la presencia de las cosas, que técnicamente se llaman las sustancias, los individuos, lo que realmente está ahí y existe. Y la inteligencia entonces comprende que el árbol es distinto de mi vecino, y el árbol y mi vecino son cosas distintas del automóvil, y esas tres son distintas del perro. Entonces no solamente la inteligencia capta que hay cosas, sino que hay cosas que son distintas unas de otras. Pero la inteligencia no se queda con eso, la inteligencia sigue curiosa, y entonces comprende que en esas cosas que podemos conocer y que están ahí, hay aspectos esenciales y aspectos que son accidentales. Es decir, hay aspectos que como que necesariamente le pertenecen a esa cosa, y otros que pueden de pronto cambiar o ser distintos y no afectan mucho. Por ejemplo, piensen ustedes en un carro, en un vehículo. Claro, tiene que tener motor para que pueda andar de alguna manera, pero por ejemplo piensen ustedes en el color de un coche, de un vehículo, de un automóvil. Realmente el color no es muy esencial, puede ser negro, rojo, azul, y sigue igual siendo un coche. Entonces la inteligencia comprende que hay cosas distintas unas de otras, y que esas cosas tienen aspectos que son esenciales y otros aspectos que son más bien accidentales. La inteligencia entonces distingue lo que es esencial de lo que es accidental, y a esto llamamos formalidades o aspectos formales de las cosas. Entonces la inteligencia avanza conociendo formalidades y distinguiendo aquellas formalidades esenciales de aquellas que son accidentales. Precisamente a través de esa distinción entre lo esencial y lo accidental, la inteligencia comienza a darse cuenta que las cosas
se parecen y también se distinguen, hay semejanzas y diferencias. Y entonces, cuando vemos a mi vecino, el abogado Calvo, y vemos un coche, y vemos un árbol, y vemos un pájaro, y vemos un perro, empezamos a darnos cuenta que se parecen en algunas cosas, pero al mismo tiempo se distinguen en otras. Y entonces es como labor de la inteligencia comenzar en esa distinción, en esa comprensión de esas diferencias y de esas semejanzas. Y entonces comienza la inteligencia, por ejemplo, a darse cuenta que el coche es de color verde de pronto y el árbol también es verde, entonces hay un parecido, pero a la vez la inteligencia se da cuenta que ese color, que el color pues no es como esencial ni al árbol ni tampoco al coche. Puede ser de otro color o de un verde menos intenso o más oscuro, menos oscuro, y sigue siendo un árbol y sigue siendo un carro. Entonces, como que la inteligencia se da cuenta que el coche y el árbol se parecen, pero en algo muy accidental, ¿sí? Mientras que se distingue en cosas esenciales. Y lo mismo cuando hacemos, por ejemplo, la comparación entre el perro y mi vecino, el abogado Calvo. Encontramos parecidos, pero también encontramos diferencias. Y la tarea de la inteligencia es empezar a identificar si aquellas cosas en que se parecen son esenciales o accidentales, y si aquellas cosas en que se diferencian, mi vecino y su perro, son esenciales o accidentales, porque así entonces vamos comprendiendo el tema de las especies y de los géneros. Recordarán ustedes cuando hablábamos hace varios videos de cómo la inteligencia constituye las especies y los géneros. Decíamos que cuando las cosas se distinguen y vemos con evidencia que se distinguen, pues comprendemos la diferencia de sustancias y comprendemos que el árbol es una sustancia y el perro es otra, completamente diferente. Pero a la vez comprendemos que hay cosas que de pronto se diferencian en aspectos accidentales, pero se parecen en aspectos esenciales. Entonces, por ejemplo, encontramos un pastor alemán y un perro labrador y nos damos cuenta que se diferencian, claro, pero las diferencias son por cuestiones más bien accidentales y en el fondo se parecen en lo esencial. Entonces la inteligencia comprende que esos dos, aunque diferentes, forman parte de una sola especie. Entonces las especies son aquellas cosas que se parecen en lo esencial, pero se distinguen en lo accidental. También puede ser que encontremos cosas que se parecen en lo esencial, pero a la vez hay algo esencial que las diferencia. Por ejemplo, piensen ustedes en mi abogado Calvo y en el perro. Vemos que ambos son seres sensibles, con sensibilidad, con sentidos, entonces se parecen en algo que es esencial, pero a la vez se distinguen en otra cosa también esencial, que es, por ejemplo, el razonamiento y el actuar libre y voluntario que vemos que existe en mi vecino y en el perro no. Entonces, cuando dos cosas, dos sustancias se parecen en aspectos accidentales, también se parecen en aspectos esenciales, pero hay algo esencial que los distingue, entonces decimos que son especies distintas, pero cobijadas bajo el mismo género. Todo esto es la labor de la primera operación de la inteligencia, a través de la cual vamos abstrayendo formalidades por medio de esta tarea de identificar semejanzas, diferencias. Constituimos especies, constituimos géneros y ya como que tenemos una abundante materia prima para empezar a hablar acerca de las cosas. Hasta ahora solamente tenemos los conceptos, pero ya esos conceptos nos sirven para de pronto empezar a construir afirmaciones o proposiciones, que son la segunda operación de la inteligencia. En esa segunda operación de la inteligencia tomamos todo ese material que son los conceptos, las especies, los géneros, las formalidades accidentales, esenciales, y construimos juicios donde hacemos afirmaciones o negaciones. Recuerden que el nombre técnico de la segunda operación de la inteligencia es compositio vel divisio. Componemos o dividimos. ¿Qué? Conceptos. El concepto de hombre, por ejemplo, con el concepto de animalidad o de racionalidad. Y entonces podemos componer un juicio donde decimos que Sócrates es hombre, por lo tanto es animal racional, y hacemos afirmaciones, o por lo tanto podemos hacer negaciones. Componemos conceptos o los dividimos.
y esa vendría siendo la segunda operación de la inteligencia, por medio de la cual logramos, como haciendo uso de esa primera operación, logramos construir proposiciones. Cuando ya tenemos como todo ese camino recorrido y hemos hecho juiciosos esa primera operación de la inteligencia que nos ha dado los conceptos, las formalidades, lo esencial, lo accidental, las especies, los géneros, entonces ya tenemos materia prima y también ya hemos construido proposiciones, hemos hecho afirmaciones, negaciones, componemos, dividimos conceptos. Aparece ahora sí entonces la tercera operación de la inteligencia, que es el razonamiento. Entonces les pongo aquí tres definiciones de tres escritores, de tres autores distintos. La primera es de el propio Aristóteles, la segunda es de el profesor Sanguinetti, un filósofo argentino bastante interesante, y la tercera, que está en latín, la tomo del manual de Joseph Gret, que muchas veces les he recomendado, pero que pues lamentablemente está escrito en latín y no hay traducción. ¿Qué dice la primera? ¿Qué dice Aristóteles? Directamente leemos: el silogismo es un discurso en que puestas ciertas cosas, otra cosa diferente de las puestas se sigue necesariamente por el hecho de que aquellas han sido puestas. Esto parece un trabalenguas, pero básicamente lo que está diciendo ahí Aristóteles es que el silogismo, el raciocinio o el razonamiento es un discurso, ¿no? O sea, es un movimiento de la razón a través del cual, cuando aceptamos ciertas premisas, ciertas cosas, pues de ahí se sigue necesariamente otra, como una especie de conclusión. Leamos la segunda de Juan José Sanguinetti. Dice: el raciocinio es un movimiento de la mente por el que pasamos de varios juicios, comparándolos entre sí, a la formulación de un nuevo juicio que necesariamente se sigue de los anteriores. Aquí está un poquitico más claro la idea de Aristóteles. Y finalmente el padre Joseph Gret nos dice: ratiocinium es actus mentis quo ex veritatibus cognitis mens aliam veritatem cognoscit. ¿Qué dice ahí? El raciocinio es el acto de la mente por medio del cual, a partir de verdades conocidas, la mente o la inteligencia conoce otra verdad, aliam veritatem. Entonces fíjense ustedes que las tres definiciones apuntan a lo mismo, apuntan a decirnos que el razonamiento es un movimiento de la inteligencia por medio del cual, a partir de unas premisas, es decir, de unas afirmaciones, de unas proposiciones que ya conocemos, se desprende, como que se infiere o se concluye una premisa que precisamente se llama conclusión. Entonces es un movimiento como de lo que ya conocemos hacia lo que todavía no conocíamos. Eso es el razonamiento. Y fíjense ustedes en esta imagen que les pongo aquí, la tomo de uno de los escritos del padre Calderón. Es un triángulo que permite comprender cómo es ese cuento del razonamiento. Toda proposición, decíamos antes, es un sujeto del cual decimos algo. Entonces tenemos el sujeto y el predicado, que es una propiedad. Decimos Sócrates es animal racional, entonces tenemos un sujeto y un predicado, una propiedad que estamos diciendo de ese sujeto. Ahí en el triángulo lo ven en la parte de abajo, el sujeto y la propiedad. En el razonamiento, cuando razonamos, básicamente lo que estamos haciendo es dar una razón de esa proposición, de esa afirmación que estamos haciendo. Entonces, triangulamos el razonamiento en nuestra inteligencia. Lo que hace básicamente es triangular el sujeto y el predicado con un término medio, que precisamente se llama así, ya lo vamos a ver. El sujeto lo relacionamos con un término medio y ese término medio lo relacionamos también con esa propiedad. Y entonces, a la luz de ese término medio, que es como la causa de la afirmación, podemos concluir y decir Sócrates es animal racional. En el razonamiento, la conclusión aparece iluminada por las premisas. Del conocimiento que tengamos de esas premisas se desprende el conocimiento de la conclusión. Las premisas son causa de la conclusión. Y vamos a ver más adelante que en esas premisas
como que la fuerza recae sobre lo que se llama el término medio, que es el que nos da la causa que pertenece al sujeto y que a su vez pertenece a la propiedad y que nos permite triangular y comprender la composición o la división que hacemos al hacer una proposición, una afirmación o una negación. Este triangulito, entonces, si ustedes lo ven y lo estudian, les va a permitir comprender como la esencia de lo que es razonar.